válvulas, uy, ¿se ve? No se ve, ¿no? Sí, se ve mejor. La clase de hoy es un poquito larga, trataremos de hablar rápido y de abordarla, y esperemos que no hayan almorzado mucho para que no se me duerman. Bueno, valvulopatías y enfermedad coronal. Como siempre, trataremos de traerles el saludo del doctor Galeati para los que no están haciendo prácticas ahí, y recordaremos algunos aspectos anatómicos que pueden, ¿no?, tener relevancia, que dentro de mi experiencia he considerado que son relevantes, que recuerden, ¿no?, porque la anatomía ya la han estudiado en gran manera. Este es el corazón al que se le ha decapitado las aurículas, lo vemos de la parte de arriba. Por la posición de las válvulas, sobre todo, podrían decirme en qué momento se encuentra, si en sístole o en diástole. ¿Alguien se atreve a opinar? ¿Alguien gustaría de opinar? ¿Ah? Sístole, dices tú. ¿Tú qué ocurrió? ¿Ah? Sístole, sí. ¿Todos piensan que es sístole? Diástole, exacto. Es la diástole, puesto que las aurículas mitral y tricúspide están abiertas, permitiendo que la sangre debe de pasar o pase libremente de las aurículas a los ventrículos, y obviamente para que no se salga la sangre de los ventrículos anticipadamente, están cerradas las válvulas aórtica y pulmonar. Al margen de ello, lo que debemos de reflexionar en esta imagen es, primero, que las cuatro válvulas están en el mismo plano horizontal. No es que esté una válvula más arriba ni más abajo. Por afuera, en el corazón, no sabemos la ubicación exacta de las válvulas, pero visto así, como vemos, están las cuatro válvulas en el plano horizontal, que conjuntamente con los septums interauricular e interventricular van a constituir lo que se denomina la cruz del corazón. Todo músculo, para que cumpla una función mecánica, tiene que estar fijado en dos puntos. Entonces el bíceps, por ejemplo, está fijado en el hombro y en el antebrazo para que pueda ejercer su función mecánica al contraerse. Los músculos del corazón igualmente, en etapa embriogénica, cuando recién se está formando el corazón, en ese supuesto plano horizontal y vertical, sobre todo en el plano horizontal, los músculos que se empiezan a formar, cada célula muscular empieza fijándose en un punto y en forma elíptica, en forma de 8, ¿no es cierto?, termina fijándose en el otro lado. Otra célula y otra, y cada célula del miocardio, de los cientos de miles que la conforman, ¿no es cierto?, terminan haciendo una forma elíptica, y por eso que están fijadas en dos puntos. Y es por eso que la anatomía del corazón, incluso la forma que tiene el corazón, esa anatomía, es dada por esa configuración elíptica y puede cumplir con su función de sístole y diástole. Sístole y diástole. Independientemente, aurículas de ventrículos, sístole de aurícula. ¿Correcto? Si no fuese así, sería como cualquiera de las fibras musculares, por ejemplo, del estómago, del aparato digestivo, que no tienen movimientos de contracción, tienen simplemente movimientos de peristálticos, no sé, son como unas lombrices que están ahí colgadas en un anzuelo. Entonces, en cambio, el corazón, dada la forma que tiene y la fijación de los puntos, puede cumplir con esa función. Si no, el corazón sería como el estómago, ¿no?, una bolsa nada más donde cae la sangre. ¿Ya? Otro aspecto a reflexionar con esta lámina es la proximidad que hay entre las válvulas, sobre todo en este triángulo, ¿no?, aorta, mitral y tricúspide. Y eso, cuando hacemos cirugía, es muy importante de recordar.
Cada válvula está sostenida principalmente en un anillo fibroso, que es lo que le da la consistencia a ese plano horizontal. Y tenemos que respetar ese anillo fibroso cuando hacemos, por decirles, la resección de una válvula. Si yo reseco la válvula mitral, que como vamos a ver luego es la más frecuente en enfermarse, ¿no? Esta válvula, y yo la reseco y pongo mis puntos, y si mi punto no respeta el anillo simplemente, sino por querer ser muy, en fin, pongo mi punto un poco agarrando más carne, puedo comprometer este velo, el velo mural de la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Y estaría cambiando una patología por otra. Le arreglo la válvula mitral y le dejo una insuficiencia tricúspide, que cuando el corazón empieza a latir y sale extracorpóreo, le puede dar un poco de problemas, pero va a sobrevivir el paciente. En cambio, si sucede lo mismo a esta altura de la válvula y mi punto compromete este velo, ¿no? El velo coronariano de la válvula aórtica, obviamente que le vaya a dejar una insuficiencia aórtica. Y ahí sí, al momento de que el corazón está retomando sus funciones, se va a ver ahogado por la cantidad de sangre que le está regresando de la aorta y ese ventrículo puede claudicar. Obviamente que ayudado con inotrópicos va a recuperarse, pero le estoy dejando una insuficiencia aórtica que no tenía, ¿no es cierto? Y peor aún, si esto sucede acá en el velo mural de la válvula tricúspide a esta altura aproximadamente, lo que vemos acá atrás es que de la válvula aórtica están haciendo el tronco de la coronaria izquierda, que rápidamente se divide en lo que va a ser la descendente anterior y la arteria circunfleja, que como ven está circundando en el surco auriculoventricular toda la pared izquierda y va dando en su recorrido las ramas marginales de la coronaria izquierda. Entonces, si yo estrangulo esta coronaria circunfleja, obviamente voy a dejar sin circulación, sin irrigación, todo el ventrículo izquierdo en su cara posterior, y ese paciente va a infartar, ese corazón va a infartar. Obviamente que como está en extracorpóreo y está parado mientras estamos haciendo la reparación quirúrgica, cuando salimos del extracorpóreo y queremos que el corazón lata, va a latir todo el corazón menos esa zona. ¿Por qué? Porque va a estar muerta. Correcto, por falta de irrigación, por falta de oxigenación. Por lo tanto, ese paciente muy probablemente muera ahí en la mesa de operaciones por insuficiencia ventricular. ¿Está claro? Porque está todo infartado del ventrículo izquierdo. Entonces, ya ustedes ven, tenemos siempre que mantener un recuerdo anatómico de las válvulas, la proximidad que hay entre todas ellas, para cuando hacemos algún tratamiento quirúrgico. Aquí, obviamente, si la lámina anterior correspondía a la diástole, cuando hablamos de sístole y diástole, siempre se refiere a los ventrículos. Las aurículas también tienen su propia sístole y su propia diástole. Cuando toman un electrocardiograma, la onda P del electrocardiograma corresponde a la sístole auricular. La diástole auricular queda totalmente cubierta, ¿no?, por la contracción de los ventrículos que dan los complejos URS, ¿no es cierto? Entonces, aquí es la sístole ventricular. Obviamente las válvulas auriculoventriculares están cerradas y las válvulas aorta y pulmonar se abren permitiendo el pasaje de la sangre, ¿no es cierto? Este es otro tipo de corte, es un corte sagital, en el cual como un sándwich hemos abierto el corazón, permitiendo ver, ¿no es cierto?, toda la anatomía de las aurículas y los ventrículos. ¿Y qué es lo primero que nos llama a la reflexión? Primero es el hecho de que el espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo es casi el doble, el triple, el cuádruple del espesor de la pared libre del ventrículo derecho. ¿Y eso por qué creen ustedes a qué se deba? ¿Cómo?
Para que llegue toda la circulación de sangre, pero ¿qué hace que un músculo sea más grueso que el otro? Mayor presión, exacto. Todo músculo enfrentado a una resistencia se hipertrofia. Eso lo saben bien los que practican fisicoculturismo, que los que cargan pesos, hipertrofia su músculo. Este músculo del ventrículo izquierdo se enfrenta a una mayor resistencia y tiene que hacer mayor presión. El ventrículo derecho envía la sangre del ventrículo a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, justamente para que se oxigene. Pero los pulmones están abrazando prácticamente al corazón, entonces su recorrido en trayecto es bastante corto, no más de 30 centímetros la distancia mayor. En cambio, el ventrículo izquierdo, para que llegue la sangre hasta la punta de los pies o hasta la última célula de nuestro cuero cabelludo, definitivamente tiene que hacer mayor presión para que esa sangre, porque en la circulación las arterias salen por una gran cañería, pero se van ramificando hasta los capilares y la sangre tiene que llegar con presión hasta esos capilares. Entonces, la presión sistólica del ventrículo izquierdo, como ustedes recuerdan, es 110, 120. En cambio, la presión sistólica máxima del ventrículo derecho no debe pasar de 20 milímetros en el tubo. Y por eso, la diferencia de espesor entre unos y otros. ¿Está claro? Otra reflexión. Vean ustedes, la válvula aórtica y pulmonar son, así la describen, como nidos de paloma, ¿no es cierto? Estas válvulas no tienen ningún músculo que las levante ni que las baje. Son válvulas que están ahí y que cuando se produce la sístole ventricular, ambos ventrículos, la sangre empuja, como si fuese una tapa, los velos de la válvula aórtica y pulmonar, la abre y la sangre pasa libremente. Las arterias que tienen sus capas musculares se estiran recibiendo la presión de la sangre y luego se contraen, ¿no es cierto? Y al contraerse, parte de la sangre que está yendo hacia adelante se regresa. Y al regresarse, la misma sangre choca contra el borde de los velos y lo baja y la cierra. Y automáticamente ahí queda detenida la presión diastólica, que en las arterias viene a ser 80-90. En cambio, en el ventrículo izquierdo, la presión diastólica cae hasta cero, ¿no es cierto? En los ventrículos. Entonces, estas válvulas, son válvulas denominadas pasivas. Se abren porque la sangre las empuja y se cierran porque la sangre las empuja. ¿Está correcto? No hay ningún músculo que las levante ni nada. Ahí son válvulas totalmente pasivas, simplemente actúan como una trampa unidireccional. Se abre y se cierra, nada más. En cambio, vean ustedes, la válvula tricúspide, la válvula mitral, está constituida por velos, cuerdas tendíneas, músculos papilares, y las cuerdas tendíneas están entrecruzadas, y esto es un aparato valvular. ¿Ya? Cuando los ventrículos se están llenando, ¿no?, al final de la diástole, se produce una contracción isovolumétrica. Esa contracción isovolumétrica hace que los músculos se contraigan. Es como un atleta cuando va a hacer un salto. Contrae todos sus músculos antes de hacer el esfuerzo. Todavía no ha saltado, pero ya está todo contraído. Igualito, el músculo se prepara, se contrae, y al contraerse los músculos papilares jalan las cuerdas tendíneas. Y al jalar las cuerdas tendíneas que están entrecruzadas, hace esto, como un paraguas. Y por lo tanto, cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, mitral y tricúspide. Y al terminar de cerrarse, se produce recién la sístole propiamente dicha, donde toda la sangre ya encuentra las válvulas mitral y tricúspide cerradas, y no le queda otro camino a esa sangre para salir, como de fuera, que la aorta y la pulmonar respectivamente. ¿Está claro? Por eso que se denomina que son aparatos valvulares y son una obra de ingeniería bastante extraordinaria. Cualquiera que ve las cuerdas tendíneas ahí pensaría que los músculos papilares al contraerse las abrirían. Pero como son cuerdas que están entrecruzadas, las de un lado se cruzan hacia el otro lado y así, al contraerse,
aproximan, cierran la puerta. ¿Está claro? Y es por eso que cuando hacemos los cirujanos alguna plastía de una válvula, ¿no?, para preservarla, el corazón está parado en diástole y obviamente nosotros testamos, jalamos, la probamos, le ponemos puntitos, qué sé yo, pero nunca vamos a tener la certeza de si lo que hemos hecho ha quedado bien, ha quedado suficiente para que la válvula se cierre hasta que el corazón vuelva a latir. Y por eso que si no contamos con una ecocardiografía intraoperatoria transesofágica, no nos atrevemos en muchos centros a hacer esto. En general, para empezar a hablar de las valvulopatías, diremos que estas son enfermedades que ya se conocen desde la época medieval y han sido descritas incluso en esa época. Y la más frecuente de todas es la estenosis de la válvula mitral, ¿cierto? Ya ustedes, en este capítulo vamos a hablar de las valvulopatías adquiridas. Se denominan adquiridas porque son producto de las complicaciones de la fiebre reumática, ¿no es cierto? En la niñez, los niños hacen frecuentemente infecciones sobre todo del tracto respiratorio alto. El mayor porcentaje de estas infecciones son de origen viral, pero hay un pequeño grupo que son bacterianas, y dentro de ellas un germen es el estafilococo aureus hemolítico. Todo esto ya lo han revisado en su capítulo de cardiología. Y este microorganismo, ¿no es cierto?, tiene la particularidad de generar un sistema, como todo alergeno, ¿no es cierto?, despierta nuestro sistema inmunológico. Pero la particularidad de este germen es que, por decir así, su código de barra de la membrana celular es parecido al de la membrana de las células del miocardio, de los minocitos. Por lo tanto, tu propio sistema inmunológico, cuando pase por el corazón, lo desconoce, se confunde como que si fuese el germen y lo ataca. El primer ataque se denomina fiebre reumática, que como su nombre lo dice, produce fiebre, gran malestar, al niño le produce cardiomegalia porque le produce una carditis reumática, aparecen los soplos, etc. Pasado todo ese evento agudo, ¿no es cierto?, el niño se va recuperando, pero ya queda grabado en el sistema inmunológico el desconocimiento del corazón, y cada vez que pasan por el corazón lo atacan, produciendo una inflamación crónica permanente, ¿no es cierto?, de las válvulas, que con el tiempo se van edematizando, esclerosando, pegando, fibrosando, endureciendo y terminan rompiéndose, y todo esto nos va a llevar a que con los años, en promedio 15 a 20 años, estos ya no niños sino jóvenes van a venir con las complicaciones propias que son, por un lado, si se cerraron la válvula, vienen con estenosis de la válvula mitral, estenosis de la válvula aórtica, y si se rompieron o se dilató el anillo, viene con insuficiencia de la válvula mitral, insuficiencia de la válvula aórtica. Y menciono estas dos válvulas porque son las que más vemos. Lo mismo puede pasar con la válvula tricúspide y con la válvula pulmonar, pero es más infrecuente. Como la más frecuente de estas patologías adquiridas es la estenosis de la válvula mitral, empezaremos hablando de ella. Y diremos que es la valvulopatía más frecuente en gente joven, sobre todo más frecuente en mujeres. ¿Claro? Y para recordar, solamente para recordar un poco la fisiopatología, empezamos desde que la válvula se va cerrando. Ustedes recuerdan que el orificio de la válvula mitral más o menos es un área de 3 centímetros cuadrados. Cuando este orificio se cierra a menos de 1 centímetro, entonces se manifiestan los síntomas. ¿Y cuál es el síntoma predominante en estenosis de la válvula mitral? La disnea. ¿Por qué la disnea? Porque al cerrarse la válvula genera que haya una hipertensión en la aurícula izquierda que se transmite en forma retrógrada hacia la vena pulmonar izquierda,
izquierdas, ¿no es cierto? Porque son dos venas, se genera, y esto le genera resistencia, que a la larga termina llevando a una congestión del intersticio pulmonar, ¿no? Primero por congestión venosa capilar y después por congestión arterial capilar pulmonar. Y esto produce edema, y el edema va congestionando no solamente el intersticio, sino también dentro del alveolo, haciendo que la persona, como diario, normalmente nosotros tenemos el tórax en posición vertical casi todo el día, estamos, sea sentados o de pie, con el tórax vertical, entonces se va produciendo una congestión que cuando va congestionando casi la mitad de ambos pulmones, definitivamente la persona siente disnea. Y disnea primero a grandes esfuerzos, manifiesta que cuando camina, se agita al caminar 1 cuadra, 2 cuadras y se carga pesos con mayor razón, entonces ya empieza disnea de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de pequeños esfuerzos, conforme se congestiona más el pulmón. Y al haber tanta congestión, obviamente eso también genera un reflejo de tos, la persona quiere toser, y como están ingurgitados todos los capilares, al toser viene con rasgos de sangre. ¿Y eso cómo se denomina? Hemoptisis. Entonces, la estenosis de la válvula mitral es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante. ¿Está claro? Pero la cosa no termina ahí, pues. ¿Quién sigue empujando la sangre hacia la aurícula izquierda? No son los capilares. Tampoco podemos decir que es la arteria pulmonar. Quien le da la fuerza de empuje es el ventrículo derecho, quien, aunque no tenga músculo al principio suficiente, conforme vas enfrentando a esas resistencias, se va hipertrofiando también y va aumentando la presión del ventrículo derecho. Y por eso que vamos a tener hipertensión pulmonar derecha, ¿no? Hipertensión pulmonar, perdón. Pero es tanta esa presión que llega un momento a que la válvula tricúspide, como es media rudimentaria, por decirlo así, se queda, es rebasada su resistencia y termina llevándole a una insuficiencia de la válvula mitral o tricúspide. Y al producirse la insuficiencia de la válvula tricúspide, la aurícula derecha se llena. Y obviamente la sangre no va a ir hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia la cava superior y hacia la cabeza. Por peso va a ir hacia abajo. ¿Y qué es lo que tiene debajo? Corazón, el hígado. Entonces ese hígado se dematiza, se congestiona, empieza a tener problemas de insuficiencia hepática, metaboliza mal las proteínas, metaboliza mal los lípidos, las grasas, y por lo tanto, al producir mala calidad de proteínas o deficiente cantidad, va a terminar bajando la presión oncótica, que ustedes recuerdan bien, y esto va a llevar a que se produzca una anasarca en los intestinos, en el abdomen, y en miembros inferiores un edema de miembros inferiores. Como ven, ya dio la vuelta olímpica, ya llegó hasta los pies. Obviamente que es un paciente que por tener mala asimilación de proteínas, de grasas, está desnutrido y es lo que se conoce con el nombre de caquexia cardíaca, ¿no es cierto? Está toda desnutrida, toda edematosa, está con disnea. Esa disnea, si el paciente al principio dormía totalmente echado, cuando empieza con los problemas cada vez mayores de la congestión, al momento de dormir nosotros nos echamos y todos los líquidos se redistribuyen y el paciente siente que se ahoga. Entonces instintivamente empieza a ponerse almohadones para dormir y duerme en posición semisentada. ¿Eso cómo se denomina? Ortopnea. Ya dormido se echa completamente y el paciente dormido siente que se ahoga, ¿no es cierto? Y despierta en un paroxismo, ¿no?, de sensación de ahogo. Y eso es lo que se denomina disnea paroxística nocturna. ¿Vale? Entonces, ahí hemos recordado todita la fisiopatología, pero desgraciadamente la cosa no termina ahí.
A esta altura de la desembocadura de la vena cava superior derecha, ¿no? En la aurícula derecha, existe el nódulo sinusal, que es el que inicia la despolarización de las aurículas primero. Y esta despolarización, el estímulo eléctrico tiene que viajar por todas las aurículas hasta un punto, ¿no? En el ventrículo izquierdo, que es el nodo aurículo-ventricular. Entonces, esa transmisión eléctrica que se realiza en milésimas de segundo, al tener mayor distancia que recorrer, porque las aurículas están más grandes, y mayor espesura en la aurícula izquierda, o sea, es más lenta el tránsito por ahí, definitivamente tarda en llegar. Y todavía no ha llegado ese estímulo eléctrico al nódulo auriculoventricular y ya salió otro del nódulo sinusal. Y cuando hay dos ondas P y un complejo QRS, ¿cómo se denomina eso? Se denomina bigeminismo. Y si hay tres ondas P y un complejo QRS, se denomina trigeminismo. Si hay varias ondas P y un complejo QRS, es flútera auricular. Y finalmente, cuando desaparecen las ondas P, porque es un zafarrancho de combate, eso se denomina fibrilación auricular. Y cuando hay fibrilación auricular, el paciente siente que ha empeorado, porque con la sístole auricular, a pesar de la válvula cerrada, de todas maneras llegaba la sangre en cantidad suficiente al ventrículo, ¿no? Para la salud. Pero cuando ya no hay sístole auricular, sino una fibrilación auricular, entonces la sangre prácticamente baja al ventrículo a través de ese embudo, pero por peso, baja nomás. Y la sangre se queda más tiempo dando vueltas en la aurícula y termina formando esto que ven acá, que es un coágulo, un trombo, que en cualquier momento por ahí se pesca una sístole auricular dentro y se puede fragmentar y producir un émbolo que va a terminar, ¿no es cierto?, haciendo un stock en cualquier arteria periférica. Vean ustedes, la cardiomegalia más que todo es debida al crecimiento de las aurículas. El ventrículo sigue siendo pequeño y acá en esta estenosis vemos el crecimiento, el botón de la arteria pulmonar, ¿no es cierto?, porque está hipertensa esa arteria pulmonar. ¿Está claro? Un corte donde vemos, ¿no?, la estenosis de la válvula mitral bien marcado, con calcio, con todo. Estas son imágenes radiológicas que se han dibujado, en la que vemos, por ejemplo, que el crecimiento de la aurícula izquierda es tan grande que eleva los bronquios, que normalmente es en forma de Y invertida. Aquí parece una T invertida porque los bronquios se han elevado. Y igualmente, esta es una radiografía en lateral en la que al paciente se le da a tomar una sustancia de contraste, o sea, a base de bario, ¿no? Toma, y al pasar por el esófago a la altura del corazón, el crecimiento del aurícula escato, que le está machucando, ¿no es cierto?, el esófago, y vemos un pequeño desfiladero por donde pasa la sustancia de contraste, ¿no es cierto?, y es por el crecimiento de la aurícula. Son radiografías que se hacían antes cuando no había ecocardio ni tomografías y que permitían diagnosticar. Y por eso también el paciente hace mayor caquexia cardíaca, porque ya no puede comer sólidos, tiene que ir tomando todo licuado y todo esto. Entonces, son las imágenes. Vean ustedes la cantidad de trombos que se suelen hallar en las aurículas, ¿no?, sobre todo a nivel de la orejuela de la aurícula, tapando la válvula. Obviamente que estas son piezas de anatomía patológica, pero también las vemos en sala de operaciones todavía, a pesar de que ha mejorado todo. Vean ustedes todos los órganos que pueden infartarse por un émbolo proveniente de la aurícula izquierda. A cualquier parte de la economía, ¿no?, cerebro, al propio corazón, produciéndole un infarto, no sé, por obstrucción de las coronarias, los riñones, trombosis mesentérica, etcétera, etcétera.
insuficiencia de la válvula mitral. Aquí la cosa es mejor tolerada, ¿no? Es mejor para el paciente, debido a que como no hay resistencias, simplemente la válvula mitral está abierta en demasía, la sangre pasa libremente de la aurícula ventrículo, pero cuando se produce la sístole ventricular, parte de la sangre que debe irse toda por la aorta, parte de ella se regresa a la propia aurícula. Pero como es un poquito de sangre que se regresó, con la sangre que le está viniendo por las venas pulmonares se llena la aurícula y el músculo, como no tiene resistencia porque es un boquerón la válvula, simplemente se contrae y la sangre pasa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo empiezan los síntomas? Cuando la sangre que se va regresando cada vez es más el volumen y la aurícula se va dilatando. No se engruesa porque en realidad no tiene que hacer mucha fuerza para mandar la sangre, pero sí se dilata. Entonces, la aurícula crece, pero no se engruesa. Y cuando ya llega a su punto máximo de resistencia, de estiramiento, es que empieza a producirse hipertensión intraauricular que se transmite a las venas pulmonares y de ahí al pulmón, generando la congestión y la diarrea. ¿Está claro? Pero como ven, tarda mucho más en el tiempo y muchas veces el diagnóstico es por la presencia de un soplo o porque le tocaron una radiografía y le ven que tiene esta cardiomegalia, donde hay gran crecimiento de las aurículas, pero como ven no hay hipertensión pulmonar, por lo tanto no aparece el botón de la arteria pulmonar. ¿Está claro? Obviamente hay congestión pulmonar alrededor de los alvéolos, pero la hipertensión pulmonar, la hipertensión del ventrículo derecho es muy poca, muy leve. ¿Está claro? Vean ustedes, esta válvula, por ejemplo, esta es una dilatación pura, pero esta válvula probablemente estaba en camino a la estenosis y de pronto se ha fracturado y te deja todo un hueco, ¿no? Entonces ya ese es un hueco simplemente por donde la sangre pasa y se regresa. Estenosis de la válvula aórtica es la segunda en frecuencia de estas patologías valvulares adquiridas. Como ven, es lo mismo que en la válvula mitral. Al cerrarse la válvula aórtica, obviamente el ventrículo, las paredes tienen que hacer mayor esfuerzo para que la sangre pase por ese embudo y se mantenga la presión arterial sistémica en un nivel óptimo. ¿Está claro? Entonces, la función del corazón es mantener la circulación a todos los órganos y a una presión sistólica entre 110 y 120. Y como sea, lo tiene que lograr. Entonces, conforme se va cerrando cada vez más la válvula, obviamente se va hipertrofiando cada vez más el ventrículo izquierdo, pero lo hace en forma concéntrica, o sea, hacia adentro. Crece, no es que le crezca el músculo hacia afuera. Por lo tanto, el espesor, la masa del ventrículo izquierdo aumenta, pero la calidad del ventrículo propiamente dicho se va reduciendo poco a poco. ¿Está claro? Y los síntomas, ¿cuáles van a ser en la estenosis de la válvula aórtica? Los que son dependientes de la necesidad de la llegada de sangre. Por un lado, el propio corazón, el cual por la gran hipertrofia necesita mayor aporte de sangre por las coronarias, ¿no es cierto? Cuando está en reposo no hay problema, pero cuando la persona hace una actividad, estas coronarias, a pesar de que no tener aterosclerosis, se tornan insuficientes y el paciente siente angina pectoris, ¿no es cierto?, por insuficiencia coronaria sin tener aterosclerosis. ¿Está claro? Entonces, es el primer síntoma o uno de los síntomas más frecuentes. Y el otro síntoma más frecuente, ¿cuál es? El relacionado con el cerebro. El cerebro es un órgano que no tolera bien las bajas de presión o las bajas de irrigación cerebral. Entonces, una persona, ¿no es cierto?, un paciente con estenosis de la válvula aórtica, normalmente una persona cuando nos agachamos a recoger algo, estamos en posición horizontal
y nos ponemos súbitamente en posición vertical, tiene que haber una alza de presión para que se mantenga el flujo constante en el cerebro. ¿Está claro? Entonces, eso es una respuesta fisiológica normal. Pero en estos pacientes que tienen estenosis de la válvula aórtica, donde el ventrículo ya está dando su máximo de potencia, ¿no? La persona se agacha a recoger algo, se pone de pie súbitamente y el ventrículo que está a la justa tiene que dar otro impulso, ya no puede. Y por lo tanto, como si la persona fuese eléctrica, lo desenchufan, ¡pum!, se apaga. Y la persona cae, inmediatamente reacciona porque se equilibran las presiones y vuelve la circulación, pero ya se cayó. Eso es lo que se denomina síncope. Ahí no hay un aura premonitora de que se va a desmayar ni nada, ¿no? Simplemente está bien, se pone cayó. Es el síncope. Que si está echado se pone súbitamente de pie. ¿Está claro? Entonces, los dos síntomas predominantes son síncope y angina. ¿Está claro? Como ven, la estenosis todo es de la válvula aórtica, pero de la mitral para atrás no pasa nada, ni enterada está la válvula mitral. A veces, sí. ¿Cómo? No, es igualita que la angina de cualquier persona, ¿no? O sea, cualquier coronario siente angina, siente el dolor, siente la opresión, suda, tranquila, se queda quieto, tranquilo y se va recuperando, ¿cierto? Porque la corona se va abriendo y se van equilibrando la oxigenación, la nutrición de esa arena. Igualito es acá. No es que tenga una, o sea, en el electro es angina o isquemia de todas las derivadas, porque es todo el músculo el que se queda sin el suficiente soporte de sangre. ¿Está claro? Sobre todo las caras pues, izquierdas del ventrículo. Vean ustedes las válvulas aórticas cómo se cierran, y aquí cabe señalar una cosa que también que guarda relación con la pregunta de su compañera. La estenosis de la válvula aórtica la vemos igualmente en los extremos de la vida, no por causa adquirida. En los recién nacidos, en los niños, es una valvulopatía, o sea, una estenosis aórtica congénita. Nace con una válvula que no ha terminado de desarrollarse y que puede estar pegada, las comisuras, y que a veces es bicúspide o a veces están fusionados las comisuras, dejando un orificio. ¿Ya? Y en el otro extremo, los ancianos te hacen por degeneración, por vejez, te hacen este tipo de calcificaciones, ¿sí? Es roca sobre roca que te cierra toda la válvula. Los síntomas igualmente se van a presentar en los dos. O sea, un niño, no es raro, de esos niños que salen a jugar y que no juegan mucho porque ellos mismos dicen que les duele el pecho, o que están, entonces ellos sienten que les duele el pecho cuando hacen un esfuerzo y por lo tanto se limitan. Y bueno, antes cuando todos los niños jugaban más en la calle que en la computadora, eran estos los niños que paraban, que les gustaban las lecturas, que paraban más guardaditos, instintivamente evitaban esos esfuerzos, ¿ya? Como también los síncopes. Y un niño presenta síncope, ¿ya? Y lo confunden con una convulsión. ¿Está claro? Entonces, los ictus convulsivos a veces hay que descartar estenosis de la válvula aórtica en niños. En ancianos, bueno, presentan la misma sintomatología propia de la estenosis, ¿no? La insuficiencia de la válvula aórtica es igualmente mejor tolerada, ¿no? Al igual que la insuficiencia mitral con relación a la estenosis, ¿no es cierto? El músculo del miocardio es tan vasto, tan grande, que un poco de sangre que se le regrese por la aorta, simplemente en la siguiente contracción se contrae para adelante, ¿no? Entonces, poco a poco se va un poquito estirando, digamos, ya no tiene la misma configuración, sino se va abombando un poquito, ¿no es cierto? Pero nada más. Generalmente, su diagnóstico es un hallazgo clínico. Una persona mayor que lo ocultan, tiene un soplo y ya empieza a investigarse todo
para corroborar el diagnóstico. La válvula totalmente dilatada, y cabe señalar en valvulopatías adquiridas que estas no es que vengan una sola. La carditis reumática te puede enfermar las 3 o las 4 válvulas y pueden venir asociaciones de estas, ¿cierto?, con los años. Y no es raro encontrar pacientes que vienen con estenosis de la válvula mitral, insuficiencia de la válvula tricúspide e insuficiencia de la válvula aórtica. ¿Está claro? Entonces, obviamente que para el cirujano la estrategia para tratar en un solo acto operatorio y corregir las 3 válvulas debe de cambiar, porque si no el tiempo de parada cardíaca de esta población se hace demasiado largo. Estas valvulopatías, sobre todo la estenosis de la válvula mitral, ya fue bien estudiada en los tiempos medievales, ¿no es cierto? Los médicos de esas épocas, que eran barberos, cirujanos, todos ellos, ¿no? En los tiempos de guerra, de la etapa medieval en Europa, pues, obviamente, era full batallas y todas las armas de las guerras de ese entonces apuntaban al tórax, ¿no? Entonces, la lanza, la espada, la flecha, la bazooka, la comba, todo era para el tórax, no a la cabeza. En relación al tórax, los generales de esos ejércitos, en los hospitales de campaña, que ya iban al campo de batalla, ahí los llevaban, y los cirujanos de ese entonces pues ya les abrían el tórax y sabían cómo abrir el tórax para tratar de enderezar la costilla, de sacar el cuchillo que estaba metido y cosas así. Entonces, cosían con lo que tenían. Y a veces salvaban a los generales. A la tropa, obviamente que no. En tiempos de paz, estos médicos se dieron cuenta, como hacían disecciones, ¿no?, en cadáveres y todo lo demás, se dieron cuenta de estos pacientes, sobre todo mujeres, todas caquéticas, ¿no?, con una espalda bien inflada de tanta citis y desnutridas, ¿no?, y que ya en estado premorte hubo alguien que se le ocurrió abrir el tórax, ¿no es cierto?, porque ellos ya se habían dado cuenta que todo el problema parecía originarse en el cierre de la válvula mitral, entonces que estaba muy cerrado. Entonces, a esta paciente, nadie sabe quién fue el primero, no está publicado, no ha sido registrado. Ahí se le ocurrió abrir el corazón por toracotomía izquierda, que era lo único que sabían manejar en esa época. Le abrieron el tórax, ¿no es cierto?, le bajaron el pulmón y ahí estaba la cara lateral del corazón. Y obviamente abren el pericardio y en la aurícula izquierda, en la orejuela, en la base de la orejuela, con un punto simple nomás, ¿cómo se llama?, le pone un punto en forma de bolsa de tabaco de jareta, corta la cresta de la sale sangre, bota algunos coágulos, porque así entonces no había ecografía ni nada, mete el dedo, el ayudante de la punta, y con el dedo palpó la válvula y la pudo abrir. Y la abrió en tal forma que la válvula quedó abierta y esa estenosis mitral desapareció. Y la paciente en cuestión de unos cuantos días empezó a mejorar su condición de clase funcional 4, o sea, premorte, a clase 3, 2, y se levanta la paciente ya con clase funcional 2, casi para 1, ¿no es cierto? Recuperó todo. Y a partir de ese momento, esos cirujanos no describen, sino empiezan a hacer este tratamiento a los pacientes y muchos de ellos se llegan a salvar y a recuperar, y la cosa ya fue avanzando en el tiempo, ¿no? Obviamente que muchos años después ya los cirujanos, los médicos estaban más considerados, o sea, ya trabajaban en hospitales, etcétera, etcétera, y por ahí el doctor Dogliotti en Italia, ¿no es cierto?, se dio cuenta de que, bueno, tendría el dedo un poco débil o la uña muy débil, no podía abrir las válvulas a veces, ¿no?, y por más que meterle. Entonces él agarra un anillo, le suelta unas aletas como de pescado, forma ese serruchito, y calzándose en el pupejo del dedo del anillo y lo amarraba con la muñeca, metía el dedo y así ya serruchaba las comisuras hasta que se abrían. Entonces, la primera fue la comisurotomía mitral transauricular digital, ¿no es cierto?,
La siguiente, de doble OTI, es igualito con misurotomía mitral, transauricular, digital con anillo de doble OTI. Muchos años después, ya en el Instituto Karolinska en Bélgica, el doctor Ernest Trapp, ¿no?, describe que debería haber una forma más, digamos, mejor reproducible de obtener buenos resultados, porque en el dedo, solamente aquel que metía el dedo describía o trataba de abrir de acuerdo a la resistencia de su uña y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, para más o menos que sean homogéneos los resultados, él diseña este aparatejo en el cual, en forma cerrada, tiene una punta así cerrada, hacía un orificio en la punta del corazón, justo en el ventrículo izquierdo, donde coincide la punta y es como una especie de ombliguito, donde es más, hay menos carne, es más blandito. Entonces ahí se hace un corte con una hoja bisturí número 11, se dilata, se mete este dilatador y, orientado siempre con el dedo que entra por la aurícula, lo lleva para que atraviese el orificio de la válvula mitral, y ya puesto el manubrio lo orienta a la posición de las comisuras, aprieta y esto se abre, ¿no es cierto? Y al abrirse esto, corta, rompe las comisuras sí o sí. No hay comisura que se resista porque entonces de acero, se abre. Y obviamente sus resultados fueron ya más homogéneos, ¿sí me entiendes? Todas estas técnicas en el Hospital Revalente, donde yo trabajo, cuando empecé a hacer la residencia, alcancé a ver. El doctor Molina, que se había formado en Estados Unidos, él abría con el dedo, tenía un muñón que parecía pues, un cincel, ¿no? Y él todavía se jalaba el guante, se cortaba ese guante, se echaba yodo en el dedo, ¿no es cierto? Y metía el dedo y él le escribía, así estoy abriendo acá la comisura, ya está listo, ajusta, se acabó. El doctor Otoya se formó en el Instituto Karolinska, el doctor Walter se formó en Italia, y cada uno vino trayendo el anillo Dobliotti, el dilatador de Trapp. Yo alcancé a operar con el dilatador de Tax, me parecía más fácil, más fisiológico, y los resultados eran mejores. Lo peor que le puede pasar a un paciente que tú lo operas y le abres la válvula es que quede un poco insuficiente. Y si queda un poco de insuficiencia, es mejor tolerar la estenosis. Entonces, los pacientes, y muchos pacientes, se han operado así hasta la década del 90, donde ya, ¿no es cierto?, finalizando a mediados de la década del 90, asistimos a un congreso y nos dimos cuenta de que era la última vez que podíamos presentar nuestros resultados, porque todo el resto del mundo nos miraba de arriba abajo como diciendo, pobrecito, no tienen extracorpóreo. Ya en todas partes del mundo ya existía la máquina de circulación extracorpórea y ya se operaba estas valvulopatías por visión directa, poniendo al paciente en extracorpórea en parada cardíaca, abriendo la aurícula. Cuando nosotros presentamos nuestros resultados, técnicas cerradas que eran buenos como resultados, pero uno siente, pues no, o sea, los únicos dos países que presentamos en ese congreso mundial fueron la India y nosotros. Entonces, ya, pues, la vergüenza nos hizo dejar de lado todas estas técnicas que no eran malas y pasar a la modernidad, ¿no?, con la extracorpórea. Entonces, hay que hablar de la máquina de circulación extracorpórea. Técnicamente, a un paciente que se le para el corazón, técnicamente está muerto, ¿no? Obviamente que con el corazón latiendo, pretender arreglar una válvula pues es una chanchería, porque te bañas en sangre, ¿no? Entonces la idea es mantener al paciente vivo, conectado a un sistema que lo mantenga con vida al paciente mientras tú le paras el corazón para poder operar, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la máquina de circulación extracorpórea y otra cosa es la parada cardíaca. Para mantener con vida al paciente, la máquina de circulación, que esquemáticamente, a grandes rasgos, se los debo de explicar, ¿cierto? Toda la sangre que llega por ambas cavas a la aurícula derecha, mediante unas cánulas primero y unas mangueras después, es direccionada hacia unos reservorios, donde la sangre se filtra
y también toda la sangre que está en el campo se aspira, ¿no es cierto? Obviamente que al paciente previamente se le tiene que heparinizar para que no se coagule la sangre. Entonces, en este reservorio, la sangre, mediante una entrada de oxígeno, o sea, hay un punto del reservorio donde se filtra la sangre, baja a un compartimento donde hay una membrana que divide esa caja en dos compartimentos. En uno entra agua con alta concentración de oxígeno y en el otro llega la sangre. Y al igual que la membrana del alveolo pulmonar, se produce la difusión de los gases entre el oxígeno y sale el CO2, oxigenando la sangre. Entonces ya estamos bypaseando los pulmones porque la sangre al derivarse hacia acá ya no va al ventrículo derecho ni a la arteria pulmonar a los pulmones, ¿no? Ya todo se direcciona acá. Reemplazamos a los pulmones oxigenando la sangre, ahora vamos a reemplazar al propio corazón. Y esto se consigue mediante un sistema de rodillos que van machucando la manguera, impulsando, imprimiéndole un giro de 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto que van empujando la sangre y la llevan de vuelta al paciente a través de una arteria principal. Puede ser, como en este caso, por la arteria femoral o si no, directamente en la aorta, como se hace en todas partes del mundo actualmente, en la aorta ascendente. ¿Está claro? Entonces, ya con eso tenemos bypaseado el corazón, ¿ya? Y los pulmones, pero obviamente que la sangre que le llega a la aorta también le va a llegar por la coronilla del corazón y ese corazón va a seguir moviéndose. Entonces, ¿cómo hacemos para pararlo? Esta es la máquina de circulación extracorpórea, están los rodillos que tanto tiran para un lado como para otro lado y sirven tanto para empujar la sangre como de aspiradores. Y este es el reservorio. En la parte de abajo estaría la cámara, ¿no es cierto?, de oxígeno. Esto, por eso se denomina un oxigenador de membrana. Antes eran unas bolsas donde la sangre caía y nosotros le inyectábamos ahí el oxígeno puro a presión y como si fuese un alcacerse, burbujeaba todo y era el oxigenado de burbuja. Obviamente que por más filtros que le poníamos a las mangueras que retornaban la sangre al paciente, ¿no es cierto?, siempre pasaban burbujitas de oxígeno, lo que producían a veces en algunos pacientes embolias gaseosas, ¿no? Y bueno, ahí está el oxigenador de membrana, ahí no hay ninguna mezcla de la sangre con el agua ni nada y pasa, ¿no? Este es otro tipo de bomba de rotor en la cual tiene ahí, como si fuese la turbina de un avión, una hélice que gira a 3000, 4000, 7000 revoluciones por minuto y la sangre no ha llegado a ese compartimento y sale direccionada. O sea, como cuando uno tira papelitos al ventilador, no llegan a chocar contra la salida del ventilador y la fuerza de, ¿cómo se llama?, le impulsa, la presión string le impulsa para que regrese a la vuelta al paciente. Todo este sistema, como comprenderán, la manguera viene en un circuito cerrado, porque una parte es arterial y otra parte es venosa, pero todo completa un circuito cerrado que lo recibe el cirujano, lo corta las mangueras y una va para ser enchufada en la aorta, que es la arterial, y la otra que va a recibir la sangre de las cavas y es la venosa. Obviamente, como les dije, pasamos primero heparina para evitar de que se formen trombos ante el contacto de los focos extraños y ahí le estamos haciendo una jareta con poliéster 2,0 en la aorta ascendente, entre el corazón, en la aorta ascendente, la parte más alta de la aorta le hacemos la jareta, la cual va a permitir resistir y darle compresión a la cánula que viene de la aorta. Entonces, por acá vamos a devolverle la sangre ya oxigenada al paciente. Y de la aurícula derecha estamos sacando las cánulas que van a recoger toda la sangre de las cavas a la aurícula y la va a llevar a la máquina de circulación extracorpórea, el reservorio. Y entonces, ¿qué hacemos para parar el corazón? Porque como le digo, el paciente ya está, aquí ya está en extracorpórea, la sangre venosa sale por acá y la arterial está regresando por acá. Pero el corazón se sigue moviendo porque las coronarias también reciben sangre. ¿Qué hacemos?
Normalmente, si las coronarias por recibir la sangre hacen que el ventrículo y todo el corazón se siga contrayendo, entonces lo que hacemos es ponerle un clamp por debajo de la llegada de la cánula de la aorta, ponemos un clamp. Entonces ya no le va a entrar sangre al ventrículo y por lo tanto ese corazón va a entrar en bradicardia, que después se para, y nosotros vamos a poder abrirlo y hacer la operación que queramos, sea valvular o coronaria. Terminado esto, soltamos el clamp y toda la sangre va a entrar de nuevo por las coronarias y se supone que el corazón debe de empezar a latir, ¿no es cierto? Falso, pues, porque después de media hora, 40 minutos que tú tienes un clamp puesto acá, todo el corazón va a estar totalmente muerto, pues infartado, ¿no? Porque ¿de dónde le va a llegar nutrición a ese músculo? ¿Qué hacer para parar el corazón pero que siga vivo? Ponemos el clamp y debajo del clamp, a través de esta aguja,